Buenas noches, muchas gracias por estar aquí presente en una clase más. Esta sería nuestra última clase de Los Ángeles y vamos a estudiar dos capítulos de Éxodos, que nos va a hablar un poquito más de lo que es Los Ángeles y nos va a ayudar a entender quiénes son, de dónde vienen, para qué vienen o para qué están presentes. Pero lo que tenemos que tener claro es que en la Biblia, nuevamente, hay ninguna versión que indique que Dios los creó, ni cuándo los creó, ni de qué material los creó, ¿no? O sea, nosotros tenemos versiones por las experiencias del ser humano de lo que puede ser un ángel, pero en sí no tenemos una teoría que nos podemos basar y decir, así exactamente son los ángeles, ¿ok? Entonces, pero para eso nosotros traemos la palabra del Señor para interpretar y saber nuevamente para qué ellos vienen, quiénes son y más que nada, también que es importante saber cuándo los podemos encontrar y cuándo no, ¿ok? Eso también es importante. Ok, entonces vamos a comenzar con la oración para esta noche. Entonces, por favor, como siempre les digo, vamos a relajarnos, a orar, a respirar, a mantenernos en el reino de Dios, que son de las 4 cosas principales que siempre hablamos: la paz, la alegría, la armonía y la abundancia de todas las cosas buenas. Entonces, tratemos de sentir que estamos allí y vamos a tomar unas 3 respiraciones. Papito Dios, te agradecemos en esta noche que nos has reunido para aprender de tu palabra, Señor. Tú que eres bueno, bendito y santo, mi Señor, nos das la oportunidad para aquí entender un poquito más de tu palabra. Danos la sabiduría, Señor. Derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros para que podamos entender qué es lo que nos quieres decir en este día. Y como siempre decimos, danos también, mi Señor, o haznos entender la responsabilidad de transmitir tu palabra a los menores que conocemos, a amigos, a familiares, mi Señor, que tú quieres que lleguen. Gloria a ti, Señor, hoy y siempre. Bendito seas, Señor. Alabado seas. Amén, amén. Ok, entonces vamos decíamos, Libby, si por favor nos puedes ayudar con Éxodos 33:2 y vamos a recorrer un poquito este capítulo 33 que es interesante y vamos a aprender de qué se trata esto y luego vamos a saltar al capítulo 34 solo para cerrar la clase. ¿Ok? Bueno, entonces, sí, vamos a empezar con el versículo 2, 3 y hasta el 4. Empecemos el 2 y el 3. Hagámoslos de pares en pares, ¿ok? bueno, espérame un segundo. Éxodo 33, 2, 3. Acá, mi hijita, es el segundo libro. Acá. Éxodo 33, 33. Capítulo 33, para atrás. Para atrás, 33. Alguien, 10. Éxodo 33. Este aquí, estamos en el 4, Éxodo 33. 3, versículo 2. Es 33, ya no hay nada. Ya me dio eso. A ver, Éxodo 33, 2. Versículo 2 y 3. Este es acá. Espérame un segundito, que es que mi ayudante no está por. Y Lu, para que me ayudes tú después con el Éxodo 33, 4 y 5. Hasta el 6, porque el 6 es pequeño. Los 4, 5 y 6, Lu. Ahora sí. Y de ahí Carmen. Éxodo 33, 2. Pero ese va a ser después. A ver, Carmen. El 33, 10. Me deja un pelito, para que me pueda- No, esto no me deja hacer eso. El 33, 10 y 11. Después vamos a comenzar a seguir, ¿no? Ahora sí, empieza. Vamos. Sí, amén.
Enviaré un ángel delante de ti para que expulse a los cananeos, a los amorreos, a los hititas, a los fereceos, a los heveos y a los jeruseos. Es una tierra de la que fluye leche y miel, pero yo no iré con ustedes, porque son un pueblo rebelde y soberbio, y no resistiré el deseo de destruirlos en el camino. Gracias. 2 y 3, ¿verdad? Solo hasta el 3, hasta ahí está bien. Entonces, Ya. vamos a analizar un ratito esto del ángel, ¿no? Entonces, ya sabemos que lo habíamos repetido en otras clases, que ángel se decía Melech en hebreo, ¿ok? Entonces, vamos a ver, bueno, nosotros obviamente por la tradición sabemos que ángel significa enviado de Dios, ¿verdad? Bien, o mensajero de Dios. Entonces sabemos que cuando un ángel se aproxima a nosotros o cuando viene a nosotros es porque el, el ángel va a cumplir cierta misión especial eh, mandada por Dios, ¿no? Puede ser un mensaje en sí. Me salté el versículo 33:2. Entonces, como les mencionaba, pues ángel, un ángel es Melech. Y Melech significa enviado, enviado por Dios, ¿no? Aquí no específicamente dice el significado de ángel, sino donde se lo menciona como ángel, pero veamos si no podemos entrar aquí. Okay, aquí. Entonces, Melech, aquí está su definición, ¿no? Donde dice ángel, mensajeros, embajadores o mensajeros de Dios. Entonces, esto es el concepto propio que nosotros tenemos como ángel, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué estamos leyendo? Entonces, es cuando Moisés, pues, estaba en la presencia de Dios y le escucha, ¿no? Y lo que decía Dios en este caso, le dice a Moisés, ¿no? Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebeo, al jabuseo. Entonces, eh, en este momento está obviamente Moisés o Moisés, Aarón y todo, en sí el pueblo de Moisés estaban orando para poder proseguir, ¿no? En su camino hacia la tierra prometida. Y, y le dice Dios que enviará un ángel. Pues la pregunta es, ¿con qué propósito primero va a enviar el ángel? ¿Quién es el ángel? ¿Con qué propósito le va a enviar? ¿Sí? Entonces, sabemos, ya estudiamos que los arcángeles, el arcángel Miguel era el jefe era el arcángel que era para las batallas, ¿sí? El líder. Entonces, como está diciendo aquí, enviaré delante de ti y desalojaré a todas estas tribus. Entonces, es muy fácil pensar que era un arcángel, perdón, un ángel con respecto a las batallas, ¿no? Que sabía defensa, que sabía de alguna manera de poder abrir camino por medio de estas tribus, que obviamente no iban a decir pasen nomás, ¿sí? Entonces, en el versículo 3 dice, y la tierra que fluye leche y miel, que esa es la tierra prometida a la que ellos querían ir, y dice, pero yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura cerviz. Entonces, dice, yo te acompaño hasta aquí, dice Dios. Y de ahí enviaré a un ángel, pero no iré ya con ustedes. ¿Por qué? Entonces, imagínense en eso lo que significa para la tribu de Moisés, esa separación que le está diciendo, ok, ya no iré aquí con ustedes porque son de dura cerviz. Entonces, esa declaración, solo imagínense en sus vidas personales, que Dios le diga, ¿sabes qué? Llamarte de tu nombre
en este momento ya no te voy a poder acompañar. Sí, es como que uno se siente perdido, desamparado, abandonado. ¿Sí? Entonces, más o menos para que puedan ver cómo se comenzó a sentir el pueblo de Israel, ¿no? En este tiempo. Y como le dice ahí, ¿por qué? Pero Dios, con el fin de qué? No de abandonar, sino de proteger al pueblo de Israel. Porque le dice, como le dice, no iré, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Es decir, por todo lo que tú has hecho, por todo lo que tú haces, vaya a ser que reaccionen, ¿no? Ese es el texto que estamos leyendo. Pero ¿cuál es el mensaje en sí, lo que estamos aprendiendo hoy día? Que lo que nosotros, acuérdense, como ya estudiamos y tenemos que repetirlo una y otra vez, ¿ok? Para tenerlo esto siempre presente. Es como, por ejemplo, los alcohólicos, ¿no? Mientras no reconocen que son alcohólicos, nadie les puede ayudar, nadie, ¿ok? Pero una vez que lo reconocen, ellos aceptan la ayuda y buscan la ayuda, ¿sí? Es una ayuda recíproca porque quieren salir de esto. Entonces, nosotros como seres humanos tenemos los pensamientos negativos que nos agobian, ¿sí? Y a veces nosotros como seres humanos siempre queremos, hijos de Dios, siempre queremos lucir bien ante Dios, estar bien ante Dios, hacer las cosas mejores para Dios, ¿verdad? Para que Dios diga, este es mi hijo o esta es mi hija, pero no siempre actuamos de esa manera. Entonces vienen estos pensamientos negativos que son los demonios que entran a nuestra casa. Y eso lo tenemos que simplemente aceptar. ¿Para qué? Para que tengamos conciencia de esto, de que nosotros estamos creando estos pensamientos negativos, estamos creando estos demonios y poder saber cómo ayudarnos con esto, cómo protegernos con esto, cómo renunciar a estos, ¿no? Entonces ya hemos estudiado anteriormente las técnicas, cómo deshacernos de estos demonios que nosotros mismos creamos, que son unos, y los otros, los que saltan de otras personas que así mismo como nosotros creamos, y estos saltan hacia otra persona, también estos pensamientos negativos o demonios pueden saltar de otra persona hacia uno, ¿sí? Por eso usualmente en el chisme negativo, ¿no? No se puede caer en el chisme porque que estén comenzando a hablar de una persona de una manera negativa o derogativa, entonces ahí, ¿qué están haciendo? Saltándose los demonitos de una cabeza a otra. O también la cizaña, ¿sí? Entonces, esta persona, la que va a poner cizaña en la otra, ya tiene esos demonios en su cabeza. Y cuando está diciéndole, poniendo cizaña en la otra persona, simplemente está pasando esos demonios. Entonces, la persona que recibe, cuán fuertes las paredes de su casa para no recibir a esos demonios o para no recibir esos pensamientos negativos. Decir, ok, ¿sabes qué? Estas cosas no voy a hablar contigo, yo hablaré con la persona respectiva cuando llegue su momento. Gracias. Tenemos ese valor, tenemos esa fuerza. Entonces, esto es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel cuando salió de Egipto ya comenzó con dudas, con miedo y con quejas, ¿no? ¿Para qué nos sacaste, Moisés? Etcétera, etcétera, ¿no? ¿Dónde está el agua? ¿Y ahora qué vamos a comer? ¿Sí? Bien estábamos en Egipto, que comíamos carne, que comíamos esto, ¿sí? Y siempre, ¿dónde está Dios? Y se crearon su Dios, ¿sí? Entonces las quejas, todos los pensamientos negativos que tenía eran sus propios demonios que estaban ahí, en sus propias casas, ahí establecidos ya, gobernándoles a ellos en esos momentos. Entonces, ¿qué les está diciendo Dios? Si yo voy con ustedes, ¿sí? Dios obviamente, acuérdense que lo que Él nos da, Él desde un principio, Él nos brinda la vida. Y todo lo relacionado con los demonios corresponde nos llevaría a la muerte. ¿Sí? Ese es el único propósito de los demonios, la muerte. No es hacerte quedar mal, no es hacerte pasar un mal rato, no es que pierdas plata, no es que te traicione la pareja y ya, no es eso, es conducirte hacia la muerte. Entonces, Dios no quiere
no quiere que ninguno de nosotros muramos en nuestro intento, ¿sí? O perdamos la vida en nuestro intento, sino al contrario, Él está cuidando nuestra vida, perseverando nuestra vida. Y aquí lo está mostrando, ¿no? Entonces dicen, no, es mejor que no vaya con ustedes. Yo les mando el ángel, pero mejor que no, porque los fulmino en el camino, ya, porque ya los conocía, ¿verdad? Entonces, miren, ¿cómo cambia la versión? Porque cuando nosotros leemos y solamente leemos así, dice, pero yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Si se lee nomás así, se entiende como una amenaza que Dios le está haciendo y como un abandono, ¿sí? Porque dice, mejor yo no voy contigo. Entonces, pero cuando nosotros meditamos, ¿sí? Ya no solo vemos desde la perspectiva de nosotros hacia Dios, sino de la perspectiva de Dios hacia nosotros, podemos entender cómo es que Dios nos protege, cómo Dios nos está en realidad cuidando de nuestros propios demonios. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante de notar. Ahora vamos a descubrir quién es ese ángel y vamos a ver. ¿Ok? Entonces, Lucía, a ver si nos puedes ayudar con el versículo, el mismo capítulo, Éxodo 33, versículo 4 y 5, hasta el 6, por favor. Dinita, estoy sin la Biblia. La Biblia, no te preocupes. Sí. A ver, tía, ¿usted está con la Biblia? Yo estoy con la Biblia, Dina, Ezequiel quiere leer. A ver, sigamos. Entonces, sigue, Lindita, por favor. El A ver, versículo 4, 5 y 6. Éxodo 33, versículos 4, 5 y 6, desde aquí hasta acá. Cuando los israelitas oyeron estas duras palabras, se pusieron a llorar y despojaron de sus joyas y ornamentos, porque el Señor le había ordenado a Moisés que les dijera: ustedes son un pueblo rebelde y soberbio. Si estuviera con ustedes un momento, los exterminaría. Quítense las joyas y ornamentos hasta que decida lo que haré con ustedes. Después de esto, ellos dejaron de usar joyas. Y uno más. Ah, ya. Y el 6 también, por favor. El 6. Léalo. Después de esto, ellos dejaron de usar joyas. Amén. Sí, perdón, Ezequiel. Ah, Entonces, ya, entonces miren, nuevamente aquí. Primero, esto menciona 2 veces lo que se deshacen de sus atavíos, pero pongamos atención en esto. Primero, que le está diciendo, ellos se vistieron de luto. ¿Por qué? Porque se sintieron abandonados, porque les dio miedo estar sin Dios. ¿Sí? Lo que yo les estaba explicando al principio. Entonces, si te llamara por tu nombre, ¿sí? Solo ponte en los zapatos un ratito del israelita en este momento, y te llamara por tu nombre y te dijera, ¿sabes qué? Yo no voy a ir contigo. Que Dios te viniera y te dijera eso. Es impactante para ti que tienes fe, para ti que crees en que Dios es todopoderoso, que es el que te creó, es el que te provee todo, el que te protege, y que de pronto diga eso, se siente abandono, se siente miedo, ¿sí? Pero acuérdense en lo que ya hemos estudiado nuevamente, que es importante repetir. El miedo y el ego es lo que nos separan de Dios. Por eso hay inclusive cuántos salmos que se repiten: no tengas miedo, yo estoy contigo, lo dice el Señor. ¿Sí? Porque el miedo lo único que hace es que tú reemplaces cualquier cosa que te está llevando el miedo, ¿sí? Reemplaces a Dios por eso. Porque en el momento que tú tienes miedo, estás diciendo, Dios ya no me va a proteger por esta situación que te genera el miedo, ¿sí? Y en ese momento, tú te vas a sentir desprotegido. Y estás reconociendo que eso que te da miedo es más poderoso que Dios. Y por eso es que nos entra el miedo. Porque si supiéramos así ciegamente que no,
Dios nos va a proteger, no importa eso. A ver, ¿qué importa si eso me está, por decir, amenazando cuando sé que Dios es más poderoso que esto, ¿verdad? Que cuando tengo eso clarito en mi mente, pues no hay miedo. Dinita, Sí, y una consulta, ¿y cuando el sentimiento es tristeza y no miedo? el, el- bueno, es que hay que analizar de dónde viene la tristeza, porque la tristeza también puede salir del miedo, pero también puede salir del ego. Y en realidad son, déjame ver, son 4 fundamentos. Los tengo anotados aquí, si me dan un segundito, ¿no? Son 4 fundamentos que donde el ser humano se encuentra esta fragilidad. Y a ver si lo encuentro rapidito. Si no, les debo para la próxima. Porque tengo muchos apuntes por todos lados, ya saben. A ver, ¿quién es este? No, entonces, yo creo que les voy a quedar debiendo, pero son 4 cosas importantes que donde el ser humano se encuentra en esto de la separación con Dios, ¿no? En donde el ser humano de cierta manera le reemplaza. Todo viene de la raíz del ego, hasta el miedo. Pero cuando ya se estudia en detalle, se va separando en los dos, miedo y ego. Y cuando más detalles, se separan los 4. No recuerdo exactamente cuáles son en este momento, pero sí son importantes analizarlos. Entonces, no se le llama tristeza en este caso, sino se le llama depresión, porque la depresión sale de una tristeza profunda, y de la tristeza profunda sale la tristeza, y de la tristeza sale la duda, ¿sí? Entonces, la duda sale del ego, y es así, o sea, de esa raíz viene, ¿no? O sea, todo sale del ego, todo, hasta el miedo. Pero para comprensión humana, por eso se nombra a los dos, ¿no? Entonces, la persona cuando está, digamos, cuando tiene un ego, por decir, veamos que yo me siento como ofendida que alguna compañera mía, por decir, le paguen mejor si estamos trabajando las dos iguales y de pronto a esta persona le pagan mejor que yo. Entonces, mi ego se me alza, ¿no? Pero ¿por qué? Si yo estoy también haciendo el mismo trabajo, yo también soy inteligente, estoy siendo eficiente, ¿qué tiene ella que no tenga yo? ¿No? Entonces mi ego se puede alzar y esta persona me saluda y mi ego no me deja ni siquiera quererla ver a esta persona. No porque específicamente esta persona me haya hecho eso, pero me han tocado a mi ego. ¿Ok? Entonces ahí ya, si uno analiza, se ve que dice, ¿qué está detrás de ese ego? Ahí viene el miedo a no ser reconocido, el miedo a no ser apreciado. Y cuando estas cosas pasan, usualmente es porque todos los problemas que nosotros enfrentamos de adulto vienen radicados desde la niñez. Entonces, en algún momento de nuestra niñez, nosotros nos sentimos de esta manera, ¿no? Entonces, pero lo fuimos como cubriendo con otras cosas, ¿sí? El consuelo que recibimos, de alguna manera, qué sé yo, nos dieron un chupete y dejamos de llorar y lo cubrimos con ese consuelo, pero nunca lo tratamos de una manera para estar conscientes de que no teníamos que tener el miedo, no teníamos que tener la duda. Entonces, ahora que estamos adultos, cualquiera de los traumas que pasamos de niños se nos aparece en una proporción más grande a la usual, a la que éramos solo de niños y solo llorábamos. Ahora ya el resentimiento aflorece, el rencor, la duda, el miedo, la falta de comprensión, todos esos sentimientos que no deberían aparecer para nosotros estar en el reino de Dios, aparecen. Y ahí es cuando comienzan a florecer los pensamientos negativos. ¿Ok? Entonces, esta es una lucha constante y por eso como la Biblia lo dice, nosotros no estamos luchando
en realidad físicamente, ¿no? Por decir, con el vecino que le estoy codiando o alguna cosa, ¿no? No estoy haciendo eso. O sea, en la Biblia dice, las guerras verdaderas que nosotros estamos luchando son las guerras espirituales. ¿Por qué? Porque en mi espíritu, ¿qué están pasando? ¿Hay demonios o no hay demonios? ¿Los estoy controlando? ¿Me estoy deshaciendo de estos demonios? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros ya tomamos conciencia de esto y sabemos que estos demonios están, sea el que sea, tenemos que etiquetarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, como tú dices, Lili, cuando tienes tristeza, ¿no? Entonces tú reconoces y ya lo etiquetas, dice, estoy triste. Y ese reconocimiento es la llave de todo. Es como abrir la puertita, ¿sí? Entonces ahí comienzas a explorar y meditar. ¿Por qué tienes miedo? ¿A razón de qué? ¿No? Entonces, esas razones con las que vas a encontrar que te da la tristeza, vas a poder explorar la razón de por qué son y ahí poderlo tratar. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos? ¿Cuáles fueron los ejercicios? En ese momento, ¿verdad? Tratamos de mantenernos porque tenemos que alcanzar las 4 cosas que necesitamos para estar en el reino del Señor, que es la paz, la alegría, la armonía y la abundancia de las cosas buenas. Si estoy en la tristeza, esto no hay, ¿sí? No hay paz porque estoy triste. Eso no es paz. No hay alegría porque es triste. No hay armonía porque hay algo que está molestando que no me deja alcanzar la armonía. Y no siento la abundancia de las cosas buenas, porque la tristeza obviamente me está diciendo que no estoy en esta etapa. Entonces, ¿qué hago? ¿Verdad? Entonces, yo respiro, ¿sí? Acuérdense en qué les digo del amor de Dios. El amor de Dios no es lo que nosotros nos han hecho entender como amor, que es, ay, qué dulce, qué bonito, ay, que caminaré con mis taquitos volando, y etcétera, etcétera, mi vestido aflorado, ese es el amor y que me llevarán así de la mano. No, ese es simplemente son un concepto de amor equivocado que nos han traído a meternos en nuestra cabeza. Y por ende, es que se ha divergizado el concepto de lo que es hombre y de lo que es mujer. Y por eso es que tenemos semejante confusión en la sociedad. Entonces, una vez que nosotros tenemos eso, respiramos para mantener el amor de Dios. ¿Se acuerdan que les dije? Es estable el amor de Dios. ¿Y qué hacemos? Quitamos fuera tristeza, fuera resentimiento, ¿sí? Fuera odio, fuera enojo, todos los pensamientos negativos, todos tus demonios que tú puedas reconocerlos, fuera demonios de aquí, fuera. Y esto pueden sacar de todas las entradas de aquí, ¿no? De todas las entradas pueden sacarlas. ¿Por qué? Porque nosotros, obviamente los seres humanos, estamos todos conectados con nuestros huesos, ¿no? Entonces tenemos entre las conexiones, podemos sacarlos, ¿ok? Entonces, en el momento que nosotros sacamos, ¿qué les decimos ahí? Como Jesús dijo, ¿no? Si tuvieras fe, por lo menos como el granito de mostaza, le dijeras a esa montaña, quítate y échate al mar. Pero ¿por qué decir eso? ¿Por qué? O sea, Jesús nos enseñó, ¿verdad? Pero no tenemos necesidad tanto de decir eso, muévete montaña. En vez de decir eso, usemos la misma fórmula que nos enseñó Jesús. Todos estos demonios que mencioné estuvieron en mí y los saqué. Quítese y échese al profundo del mar. ¿Sí? Y la fe que tú pones, seguiría. ¿Sí? Esa es la herramienta que hemos aprendido. ¿Ok? Entonces, ahora, como les repito en las otras clases, vienes al siguiente día, ¿verdad? Ya te deshaciste de los demonios de la tristeza, del demonio del rencor, y al otro día te dio enojo por alguna razón. Dice, pero si ya me deshací del demonio del enojo, ¿qué pasó? ¿Por qué tengo este? Pues no has tenido uno, has tenido dos, has tenido varios. Entonces solo hay que reconocerlo y no te sentirte mal, porque todos lo tenemos, lamentablemente, ¿no? Pero nosotros tenemos que aprender a controlar, a mantenernos en el amor de Dios, ¿sí? Acuérdense que todos estos demonios es como un ruidito que se mete en nuestra línea estable del amor de Dios, ¿sí?
Entonces, si viene ese ruido, sáquenlo y échenlo al profundo del mar. Entonces, de ahí, ¿qué dice Jesús? Cuando ya limpias tu casa, ¿verdad? Porque ya botaste a todos esos demonios, dice, tienes que estar alerta. ¿Por qué? Este demonio trae 7 más y quiere meterse nuevamente en tu casa, en la casa que ya la limpiaste. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Para que no haya espacio para este demonio, lo llenas con amor. Lo llena, pero el amor de Dios. ¿Qué lo llenas? Con paz, con armonía, con alegría y abundancia de cosas buenas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Bienvenido, paz. ¿Sí? Bienvenido, armonía. Paz y armonía con todos en la tierra. Bienvenida, alegría. Que este gozo tiene que salir de aquí. Nadie te lo puede dar. Solo te sale de aquí. Un ratito, Olivia, ya acabó esta parte. Entonces, y bienvenido, abundancia de todas las cosas buenas. ¿Ok? Entonces, lo llenas a tu casa y en ese momento que ya se llenó, ¿verdad? Cuando vienen estos demonios, ya no encuentran espacio. Y vinieron y no se les abrió la puerta. Y nosotros nos seguimos manteniendo en el reino del Señor. Amén. Ok, Libby, ¿cuál es tu pregunta? Disculpa. Ya. Sí, cuando tú decías las 4 cosas para estar bien con Dios, cuando tú mencionabas lo que es abundancia de cosas buenas, ¿son cosas buenas terrenales o acciones buenas para estar bien del otro lado, o sea, cuando estemos con Dios? No, son de ahora, de la vida, pero todo, Cosas terrenales. por ejemplo, ¿cuál es el hombre más millonario del mundo, de la tierra? ¿Cuál es el hombre más millonario? No sé, Bill Gates, tal vez. El que siente que no le hace falta nada, Ya. nada, no le falta nada, ¿sí? Porque digamos que, por decir, tengo yo 10 millones de dólares, ¿ya? 10 millones, tengo 10 millones, pero si han visto, yo no sé si han visto esas reels que dice, ay, tengo todo esto, pero quisiera esto más, ¿verdad? Entonces, no se siente la persona abastecida con esos $10, siente que le hace falta más, ¿sí? Pero una persona, qué sé yo, que se siente completa, que siente que no le falta nada, que nos ha pasado, todos hemos vivido algo así, ¿verdad? Yo en un momento de mi vida vivía así, no me falta nada. Tengo el amor de mi familia, mis hijos sanos, mi hogar, mis padres están vivos, tengo la salud, mi familia me ama, tengo estabilidad económica, tengo mis carros y esas cosas. Entonces, sentía, ¿por qué? Porque sentía que Dios estaba conmigo, porque me sentía sobrebendecida, ¿verdad? Entonces, en ese momento, como sentía que no me faltaba nada, pues podemos decir en ese momento que somos las personas más millonarias sobre toda la tierra. ¿Sí? ¿Y qué más me decías, Livia? ¿Algo más me decías? Que si eran cosas terrenales, pero, o sea, hacer buenas cosas terrenales que agraden a Dios cuando ya estemos del otro lado, ya. Eso era lo que quería saber. Entonces, sí, obviamente, todo lo que nosotros hacemos aquí, ¿verdad? Se va construyendo en nuestro libro de vida, ¿verdad? Y vamos arrastrando, ¿sí? Entonces, todo lo que construimos aquí, la abundancia de todas las cosas buenas, como yo les decía, es esta persona que no le hace falta nada, ¿verdad? Pero que significa que no le hace falta nada, no es que le falta una casa y tiene un lugar donde vivir, entonces es la casa donde esta persona se siente bien, es la casa donde puede ser, si tu casa es de 3 dormitorios y es lo que tú deseabas, esa es la casa perfecta. Si es una mansión que tú deseabas y estás ahí, esa es tu casa perfecta. Si es una casita, qué sé yo, de un estudio pequeño, qué sé yo, en el mar, de cañita abierta o de madera abierta, lo que sea, algo pequeñito, pero ¿qué es lo que tú deseabas? Esa es tu casa perfecta, ¿sí? Entonces, así se va midiendo la abundancia.
No se mide en abundancia digamos, del ser humano. Pero aclaremos que el hecho de que tú quieras una mansión, ¿no? Si ese es tu deseo, no te hace mala persona querer eso. Porque de Dios pertenece todo, a Dios pertenece todo, el universo es de Dios. Entonces, Él está aquí, Él te creó y Él te va a dar todo lo que necesitas. Y si eso te ha puesto en tu corazón que tú desearías tener una mansión, Él te lo va a proveer. Y desear, digamos así, la riqueza no es nada de malo, no tiene malo. Simplemente es parte de lo que tú como persona quisieras vivir relajadamente, pero siempre y cuando acuérdese, manteniéndote en el reino de Dios. O sea, no importa dónde vivas mientras tú te sientas en el reino de Dios. Pero yo enfatizo en esto es porque la religión, muchas religiones hacen sentir al ser humano como esto, no importa en dónde vivas, mientras vivas en el reino de Dios, así que confórmate con la casita, o confórmate con algo pequeñito. Pero tú sabes que aquí, en tu ser, te estás diciendo, yo me gustaría vivir acá. Pero el hecho de que te gustaría tener algo en sí, lo que sea, no significa que estás en sí alejándote de Dios, ¿sí? Sino que ese deseo, ¿qué vas a hacer? Vas a acercarte a Dios. Ahora, ese es otro tema que también que hemos enfatizado, ¿no? ¿Cómo vamos a pedir a Dios? ¿Cómo pedimos las cosas a Dios, no? Entonces, bueno, ahorita más tarde le decimos la fórmula, que cómo es que nuestras patriarcas nos enseñaron cómo pedir a Dios y cómo Dios nos lo entrega. ¿Ok? A ver, vamos a ver. Muchas gracias, Ezequiel, por leernos. Y entonces, solamente para rapidito ir el versículo 4 y 5. Entonces, todas estas cosas que recibieron los israelitas, acuérdense que recibieron todas las joyas y todo esto de los egipcios antes de salir de Egipto, en el momento de que sintieron este luto, este abandono de Dios, ¿sí? Que Dios no los estaba abandonando, Dios los estaba protegiendo, ¿sí? Entonces, en ese momento, ellos se sienten en luto y se comienzan a sacar sus joyas, ¿no? Para pedir, como una demostración, me imagino, de pedir misericordia de cierta manera, ¿no? De que vean que Dios, que ellos están sufriendo de tristeza por el abandono. ¿Sí? Y repite 2 veces esto, lo que ellos se despojaron. Pero en el versículo 4, simplemente dice, oyendo esto el pueblo, comenzó a hacer por iniciativa propia el acto de luto. Pero en el versículo 6 es interesante que otra vez menciona que los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte de Joreb. ¿Sí? Entonces, se sacaron todo, o sea, lo que yo puedo también comprender aquí, que hubieron unos que pasaron por este momento de luto y se desprendieron de sus atavíos. Y los otros fue cuando ya Dios les dijo que se quiten todos estos atavíos y ellos obedecieron. Entonces, son dos grupos diferentes. Hicieron la misma acción, pero los unos por el luto y el otro por obediencia. ¿Sí? Ahora sí, a ver, Lili, si nos puedes ayudar, versículos 7 y 8, por favor. Dinita, claro, 7 y 8 de... Perdón, no, Éxodo 33, hagámosle el versículo 9, desde el versículo 9 hasta el 11. De Éxodo, ¿qué? Éxodo 33, versículo 9 hasta el 11. Ok. Éxodo 33, del 9 al 11. A ver, ya. Dice, sucedía también que tan pronto como Moisés habría entrado en la tienda,
La columna de nube bajaba y se situaba a la entrada de la tienda y él hablaba con Moisés. Y todo el pueblo veía la columna de la nube. Todo el pueblo veía la columna parada a la entrada de la tienda y se levantaba todo el pueblo y se inclinaba cada uno a la entrada de su propia tienda. Jehová hablaba a Moisés cara a cara, tal como hablaría un hombre a su compañero. Cuando volvía al campamento, su ministro Josué, hijo de Nun, como servidor, no se retiraba de en medio de la tienda. Amén. Amén. Del 9 al 11. Hasta el 11, sí, solo hasta el 11 nomás, del 9 al 11. Ok, entonces veamos que esto primero, como Moisés, esta acción que él hacía. Acuérdense que ya lo hemos mencionado en las anteriores clases, pero el pensamiento positivo tiene un valor, un valor. Y no podemos decir, no lo podemos medir con una unidad en específico. Por eso siempre les digo un valor. Lo que sale de la boca, es decir, yo pienso, ay, las flores están bonitas, un valor. Sale de mi boca, las flores están bonitas, otro valor. Y la acción, qué sé yo, no sé, acariciarle a las flores, ¿no? En este ejemplo que estoy dando, es otro, tres valores, tiene triple valor la acción, ¿ok? Entonces, Moisés realizaba esta acción de entrar, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de la nube, recuerdan que la columna de la nube le seguía, ¿no? A Moisés, al pueblo de Israel cuando estaban saliendo de Egipto. Ahora nuevamente está la columna de la nube cuando ellos estaban con su tiendita de acampar, donde tenían el tabernáculo, ¿no? Y le seguía a Moisés y se ponía arriba de la tienda de acampar, se podía ver la columna de nube y cuando Moisés salía, la columna la columna de nube le seguía a Moisés, ¿no? Entonces, los israelitas, viendo esto, ¿verdad? Acuérdense que ya estaban asustados, porque ya decían, ¿y ahora qué vamos a hacernos sin Dios? Prácticamente, ¿verdad? Ese era el miedo que ellos estaban mostrando en este momento. Y van y comienzan a adorar a la entrada, donde estaba esta columna, ¿sí? Entonces, ahí caen nuevamente en el error de la adoración. Entonces, hablaba, dice Adonai a Moisés cara a cara, como cualquier compañero. Pero ya hemos estudiado anteriormente esto, porque Jesús lo dice, nadie ha visto a Dios. Entonces ya analizamos, ¿cómo es posible que aquí Moisés dice que lo vio cara a cara? Y no solo Moisés, no, sino los otros patriarcas que ya mencionamos en la clase pasada. Y Jesús dice que no. ¿A quién le creemos? ¿A Jesús o a los patriarcas? ¿Sí? Entonces es interesante esto, o sea, las personas que obviamente no están alineadas con la palabra del Señor y tienen otros tipos de creencias, van a decir, si la Biblia se contradice. Entonces ustedes tienen que estar preparados para esto. En el momento que ellos dicen, a ver, ¿qué mismo? Por eso es importantísimo hacerse las preguntas, no aceptar, prohibido aceptar, ¿sí? Y yo, bueno, estoy aquí, les traigo así la duda, ¿no? Las preguntas. ¿Por qué? Porque es importante, porque con esas preguntas su espíritu se va a mover. Entonces, en el momento que ese espíritu se va a mover, ustedes van a preguntarse, a ver, entonces, ¿cómo es eso? Y a ver, yo quiero creer, pero aquí me están diciendo que sí le ven a Dios cara a cara y acá me dicen que no. ¿Cómo es eso? ¿Ya? Entonces, ya analizamos esto. Entonces, sabemos que Dios es obviamente muy grande. Acuérdense al principio, como decía Dios,
nosotros vamos a crear al hombre, ¿se acuerdan? A nuestra imagen y semejanza. Entonces, cuando en el momento que habla de plural, en hebreo, significa que está diciendo yo el más grande, el muy, muy, muy grande. Por eso no alcanza en una persona, sino muchas, muchas personas. ¿Ok? Entonces, Dios hablaba con Moisés, ¿sí? De cara a cara, por medio de su espíritu, ¿sí? Entonces, mire, tanto era así, y tengo que corregirme aquí, no puedo decir por medio tanto de su espíritu en sí, porque no lo menciona la Biblia así exactamente como yo lo estoy diciendo, pero vamos a entenderlo mejor por qué menciona esa palabra, pero dejémosla esa a un lado, es preferible retirarla, pero vamos a entender esta parte porque dice, hablaba cara a cara, como habla cualquiera con su compañero, y se volvía al campamento, pero el joven Josué, ¿sí? Que después es el que sigue el legado de Moisés, siempre estaba ahí acompañándole, ¿sí? Entonces, vamos a ver, Libby, nuevamente, desde el versículo 12 hasta el 14, por favor. Repíteme, por favor. Capítulo 33, versículo 12 y hasta el 14. Ya, un momento. La gloria del Señor. Moisés un día habló allí con el Señor y le dijo, me has pedido que lleve a este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Dices que eres mi amigo y que he hallado gracia delante de ti. Si es así, te ruego que me indiques qué quieres que haga, para que pueda comprender claramente y saber que cuento con tu ayuda. No olvides que esta nación es tu pueblo. Y Amén. el Señor, amén. Sí, ya, eso, hasta el 13, está bien hasta el 13, está bien. Entonces, bueno, vimos que la columna de nube le seguía, ¿sí? Entonces, en el versículo 30, capítulo 34, versículo 5, dice, y Adonai descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando en el nombre de Adonai. Entonces, como la nube era la que le seguía a Moisés, ¿no? Esta era la representación de Adonai, la representación del Señor. Entonces, como él siempre iba y la nube le seguía, entonces él siempre estaba con el Señor. Eso por un lado, que les quería aclarar. La segunda parte, aquí, recuerden que en el versículo 33, 2, capítulo 33, versículo 2, que está aquí en la pantalla, que dice, y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera a todas estas tribus, ¿verdad? Entonces ya Moisés estaba con eso, ¿ok? Ya, y yo estoy contigo cara a cara hablando contigo, pero ¿dónde está el ángel? No se olvidaba Moisés, ¿sí? Entonces aquí le dice Moisés, pues, a Adonai, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú me has declarado, y tú no me has declarado a quién enviarás. ¿Dónde está ese ángel? Le está diciendo en pocas palabras. ¿Sí? Yo ya estoy haciendo lo que tú me dices, y ya lo hice, ya corrí riesgo, ya casi nos matan, corrimos, se abrió el mar, pasamos dificultad, no sé cómo atravesamos ese mar, nos asustamos cuando les cayó las olas sobre los egipcios, sobre el faraón, todos esos sustos, todititos hemos pasado. ¿Y dónde está el ángel? A ver, me está diciendo, ¿no? Ya cumplí con mi parte. Pero miren lo que Moisés estaba también diciendo aquí. Dice, sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre. Eso le está diciendo a Moisés, a Adonai. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. ¿Qué le está diciendo ahí? Y dice, ahora pues, si he hallado gracia, si es así como tú me dijiste, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Entonces, ¿qué le dice Moisés? No mandes a ningún ángel, deja que yo sea ese ángel.
¿Sí se dan cuenta de esto? Repito, porque sí es un poquito complicado entender, pero repito. Capítulo 33, versículo 2, solo la primera parte dice, enviaré un ángel delante de ti. Le dice Dios a Moisés. Ahora Moisés le dice, porque ya es verdad, ya estaban ahí hablando, pero ¿dónde estaba el ángel? Repitamos. Y dijo Moisés a Adonai, mira tú, me dices a mí, saca este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Me dijiste un ángel, pero ¿en dónde? Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si es así, si yo he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Te ruego que me dejes ser ese ángel. Te ruego que me dejes ser ese mensajero de tu palabra, mensajero de tu obra. Eso le está diciendo. Para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. ¿Sí? Entonces, Dios le iba a mandar un ángel a Moisés, pero ya después, ¿sí? Moisés le dice, déjame ser ese ángel. Entonces Moisés en este momento, él se convierte en un ángel. Y clarifiquemos bien a qué me refiero con convertirse, ¿no? Porque él seguía igual de carne y hueso como todos nosotros y tenemos en nuestra mente la idea de que el ángel pues puede ser algo así espiritual, algo de humo que no lo podemos tocar, ¿no? Aunque ya hemos visto y hemos analizado en otros versículos cuando estamos estudiando sobre los patriarcas que veían a Dios o no veían, y se aparecieron los ángeles, ¿se acuerdan Abraham? 3 ángeles. Entonces, y ellos comieron pan, etcétera, etcétera. Entonces era completamente la figura humana. Completamente un ser humano. Entonces, en este momento, Moisés no está faltando a la ley de convertirse en un ángel. Él está tomando el papel de ser un ángel. ¿Y qué es el papel de ser un ángel? Es un mensajero de Dios. Entonces, le dice en pocas palabras, en vez de decir, yo quiero ahora ser el ángel, está diciendo, yo quiero ser tu mensajero. Déjame ser tu mensajero. Déjame ser quien haga el trabajo que tenías para ese ángel, déjame hacerlo yo. Dame ese título. Déjame ser el ángel. ¿Sí? Pero no para creerse más. Recuerden esto, ¿no? Moisés, como hablaba con el Señor, no tenía esto de que se iba a crecer como es la flaqueza de muchos seres humanos que estamos aquí en la tierra, ¿verdad? Sino el afán de seguir la palabra de Dios, el afán de hacer la obra de Dios. ¿Ok? Y entonces ahí en el 14, que no leímos esta parte, pero dice, y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Sí? Ahora vamos a saltarnos al versículo 34 para culminar con esto. Leamos antes de saltarnos al 34, solo antes de terminar. Leamos el 34-28. Solo eso. A ver, ¿quién estaba con la Biblia ahí? Lili, ¿estás con la Biblia? Capítulo 34, versículo 28. A ver, Éxodo 34-28, ¿verdad? 34-28, ya. Y él continuó ágil con Jehová. 40 días y 40 noches no comió pan ni bebió agua. Y él procedió a escribir sobre las tablas las palabras del pacto, las 10 palabras. Amén. Amén. Ya, miren. Entonces, acuérdense, ya esto es después, el capítulo 34, pero acuérdense que ya ahorita Moisés está en un modo ángel, como nosotros entenderíamos, ¿no? En nuestra, con la nueva tecnología, ¿no? Donde utilizamos los diferentes cambios, ¿no? Como puede estar. Entonces, ahora ya
Moisés no estaba actuando como un simple ser humano, sino como un ángel, ¿ok? Entonces, aquí, acuérdense que no solo Moisés y no solo Jesús ha dejado de comer 40 días y 40 noches, pero está aquí el ejemplo, ¿no? Como Jesús cuando dejó de comer 40 días y 40 noches, que nos parece, cuando escuchamos eso por primera vez, nos parece algo que no se puede. Un día y yo ya quiero comer y comer y comer, ¿verdad? Entonces, me hace pensar, me hace meditar a mí, ¿no? ¿Cómo Jesús pudo aguantar 40 días y 40 noches sin comer, ¿verdad? Pero no solo eso, ¿cómo Moisés, ¿sí? Pudo aguantarse no comer, perdón, 40 días y 40 noches. Entonces, recordemos este pedacito donde ya Moisés está espiritualmente en otra fase, ha crecido espiritualmente, ¿no? Y esto de no comer, pues no afecta a Moisés, ¿sí? Y el último, por favor, 34, Libby, si nos puedes para cerrar con broche de oro, 34. Ya, espérame un segundo. Ahora sí. Pero cuando entraba en el santuario a hablar con el Señor, se quitaba el velo hasta que se volvía a salir. Entonces comunicaba al pueblo toda instrucción que el Señor le hubiera dado, y el pueblo veía su rostro resplandeciente. Entonces Moisés se ponía de nuevo el velo, hasta que volvía al santuario a hablar con Dios. Amén. Amén. Entonces, ahora que escuchamos esta parte, donde Moisés estaba comenzando a brillar, ¿no? Su rostro brillaba, resplandecía. Entonces, esta palabra resplandecer, que no la recuerdo en este momento, pero que si la buscamos aquí, podemos saber en hebreo. Estamos en Crónicas. Nos metimos aquí. Si la exploramos, vamos a ver que esta misma palabra de rayos también significa cuernos en hebreo. Las dos significan lo mismo. Entonces, cuando me parece que le piden a Miguel Ángel que haga la representación de de Moisés. Perdón, 24. Él, en vez de dibujarle con los rayos, le dibuja en vez de hacerle moldearle con los rayos, le moldea con los cuernos. 34. A ver, ¿dónde está? Déjenme ver un ratito. Cuando venía Moisés delante de Adonai para hablar con el que quitaba el velo, porque se salía subiendo. Era el 7, perdón, en el siguiente, es en el 25. Entonces, aquí dice... Sean, Carán me parece que es. Entonces, significa, como podemos ver aquí la definición, Carán significa cuernos, significa resplandecer, resplandeciente, resplandecía, disparar, cuernos, rayos, ¿sí? Entonces, todo eso, ¿por qué? Porque Moisés estaba brillante. ¿Por qué? Porque tenía este crecimiento espiritual por Dios, porque Dios ya le había complacido ascendencia espiritual, de ya no ser un hombre normal, sino de ser un ángel. Entonces, ya su rostro comenzaba a brillar más. Entonces, esto es cuando
le hacen, San Jerónimo, perdón, yo dije Miguel Ángel, cuando San Jerónimo le pone los cuernos a Moisés. ¿Pero por qué? Porque lee la palabra Carán, que significaba cuernos, que significa cuernos, pero también significa resplandeciente. Entonces hay esta pérdida de la traducción, ¿sí? Por eso tenemos que tener caer mucho en cuenta de todas las Biblias que nosotros estudiamos, cuántas equivocaciones podemos encontrar. ¿Por qué? Este es uno de los ejemplos, que Carán significa, pues, rayos, ¿no? Todo lo que, o resplandecía, todo lo que Moisés resplandecía, pero también significa cuernos, ¿sí? Entonces, este Moisés no es un Moisés demoníaco, como pueden pensar muchos, porque esa es la representación que tenemos de los demonios con los cuernos, pero este es lo que nosotros podríamos representar como rayitos. En este caso están dos, pero ¿por qué? Porque San Jerónimo pues lo tomó mal el concepto. ¿Ok? Entonces, preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Okay. Entonces, vamos otra vez solo en la conclusión de los ángeles, ¿verdad? Donde hemos estudiado, hoy es nuestra última clase de los ángeles y estudiamos la angelología, obviamente los diferentes niveles, desde los ángeles, arcángeles, etcétera, etcétera, hasta tocar a Dios. Son 10 niveles en total. Estudiamos que Dios no menciona en la Biblia, Dios puede ser que los creó, o salen de Dios, no se especifica, no hay una definición que diga, que hable de la creación de estas entidades espirituales. Pero sabemos que existen, que se las menciona en la Biblia, no solo una vez, sino varias veces, ¿verdad? Y por este ejemplo de Moisés, nos podemos dar cuenta, y por otros ejemplos también que hemos leído en la Biblia, que los ángeles también pueden ser seres humanos. Nosotros los seres humanos también podemos tomar el papel de ángel cuando estamos sirviendo al Señor, siendo mensajeros de su palabra, mensajeros de su obra, ¿ok? Y en este caso, pues Moisés nos ha mostrado, ¿sí? También, por ejemplo, Jesús, cuando estaba orando y también pues estaba muy, muy brillante, ¿sí? Nos muestra su faceta espiritual más alta, ¿sí? Porque míreme a mí, yo no estoy brillante, ¿sí? No me están saliendo rayitos, pero hay muchas declaraciones de personas o testimonios de personas que han visto, por decir, creo que era la Virgen de Fátima, la Virgen de Guadalupe, otras vírgenes que han mencionado que están brillantes y las comienzan a adorar. Pero estamos cayendo en un error. ¿Por qué? Estas personas no significa que, digamos, son un tipo de dioses, ¿no? O tipo de vírgenes, puede ser hombre o mujer, ¿sí? Pero, sino significa que estas personas han subido a un otro nivel espiritual, más alto, obviamente, que nosotros, ¿no? Como seres humanos. Entonces, nos están mostrando su testimonio vivo de lo que es posible. Nosotros podemos también alcanzar este nivel espiritual. ¿Cómo? Caminando con Dios. Y por eso es que estamos aquí para aprender. ¿Ok? Bueno, si no hay más preguntas, oremos y llevémonos esta palabra con nosotros para nuestros hogares y transmitirlo a nuestros seres queridos. ¿Ok? Cerremos nuestros ojitos. Gracias, Señor, por compartirnos tu palabra con nosotros. Perdona, Señor, cualquier error que hayamos hecho en la explicación, mi Señor. Lo importante es que queramos transmitir de corazón, mi Señor, lo que tú quieres decir, lo que tú quieres que llegue a nuestras vidas, lo que tú quieres que nosotros podamos aplicarlos en el diario vivir, mi Señor, para que seamos tus hijos buenos, para que seamos tus hijos que tú puedas decir, estos son mis hijos, y que nos llames por nuestro nombre. Sabemos que nos amas con todo tu ser, mi Señor, sin importar lo que hagamos, sin importar lo que somos, porque somos tu creación bendita. Gloria a ti, Señor, y bendícenos en esta semana. Gracias por enseñarnos tu palabra bendita. Gloria a ti, Señor. Alabado seas.
paz y armonía con todos en la tierra. Gracias, Señor, que ya nos escuchas. Amén. Amén. Pues vamos a repetir entre todos el último, porque siempre se acuerdan cuando terminamos ya cada estudio que tenemos que repetir. Así que vamos a sacar los micrófonos. Y repetimos a las 3. ¿No hay más? Ya, ahí está. A ver, Libby, también. ¿Listo? A la 1, a las 2 y a las 3. Gloria al Padre, A los décimos que nos nos da da la la oportunidad oportunidad de alcanzar su palabra y comprensión para entender su amor por nosotros. Amén. Amén. Dios los bendiga. Gracias. Chao. Bendiciones. Chao, chao. Gracias, Dina. Chao. Buenas noches. Gracias.